Permítasenos, en primer lugar, agradecer la gentileza del ETI Laboral al invitarnos a compartir con ustedes algunas experiencias respecto de la problemática de la prueba en nuestro distrito judicial. Simplemente para empezar, el tiempo es breve y las ansias crecen, como decía Cervantes poco antes de morir. Al inaugurarse el evento se hacía referencia a las formas antiguas de impartir justicia. Recordamos un hecho que siempre como un hecho anecdótico, siempre lo mencionamos, el cómo cuando se tiene que juzgar a Aspasia, es una referencia a algo malévola, en la Grecia clásica, su abogado defensor la presenta a los juzgadores, la desnuda como prueba de su inocencia y logra su absolución. Esto corresponde a una etapa, a un momento y a una forma de ver lo que es la justicia. El tiempo ha avanzado, pero la escena de la desnudez como prueba de nuestra inocencia creo que de algún modo u otro perdura, porque finalmente la desnudez implica el quitarse el velo que nos cubre, y eso es aletheia, y aletheia es la verdad. Y la verdad es un tema que está presente en materia probatoria. Vamos a ceñirnos al programa y permítanos empezar con una casación laboral a modo de cita para tratar de entender qué es lo que nos mueve esta mañana. Esta casación, la 10.861, precisa que los jueces laborales deben romper el paradigma de los procesos ineficaces. Ojo con la primera expresión, debemos romper con el paradigma de los procesos ineficaces, dando prevalencia a una tutela jurisdiccional realmente efectiva, apostando por la nueva dinámica contenida en la ley laboral en comento. Finalmente, califica el proceso laboral de predominantemente protector de los derechos constitucionales y fundamentalmente de las partes, eficaz, célere, pero sobre todo justo. Téngase presente, la primera, romper con el paradigma del proceso laboral ineficaz y el objetivo final, un proceso sobre todo justo, que está muy vinculado con el tema que vamos a desarrollar. Básicamente nos interesan tres tópicos, casualmente de algún modo han sido tocados antes que nosotros, en fin, creo que hay algunas cosas algo distintas que podemos señalar y será pura coincidencia. El tópico 1 se refiere a la prueba de oficio, el artículo 22, tenemos tópicos problemáticos en materia de prueba. El segundo, la valoración de la conducta procesal, el artículo 29. Y el tercer tópico, el de la carga de la prueba. Para ello, vamos a proponer un caso. Entendemos que la metodología supone el análisis no propiamente del caso, sino de la problemática que se plantea. Es decir, nosotros vamos a esbozar algunas ideas que seguramente van a ser discutidas y cuestionadas en las mesas de trabajo, y creo que de esta manera se logrará el resultado que se espera de este evento. Mientras más nos cuestionen, creo que más fructífera será la sesión. En este caso, se trata del expediente 1674-2013 de Tacna. Es un proceso que se vio en sala, obviamente antes en primera instancia. El demandante, el señor Rolando Liendo Gil, demanda, valga la redundancia, al proceso especial Tacna. Es una institución encargada de ver el tema de los recursos hídricos.
Demanda el pago de 32.388 nuevos soles, bueno, soles ahora, por vacaciones no gozadas, truncas y el pago de honorarios profesionales. El juez declara fundada la demanda mandando pagar la suma de 15.253. La parte demandada apela, sosteniendo que el juez fijó 3 hechos como necesitados de prueba: el pago de vacaciones no gozadas, el pago de vacaciones truncas y el pago de honorarios profesionales. Señalando además que el demandante, eso en el recurso de apelación, indujo error al juzgado, toda vez el demandante omitió señalar que al término de cada contrato hizo cobro efectivo de sus liquidaciones de beneficios sociales, apareciendo allí que se cancelaron sus vacaciones truncas y gratificación de vacaciones. Tome nota de este hecho. La sala, en la que particularmente nosotros fuimos ponentes, lo decimos para que critiquen la decisión con mucha energía. La sala anula la sentencia por infracción del deber de congruencia procesal. Ojo, el tema no es por qué se anula la sentencia, para que no se entre en confusión el famoso tema de la actuación de prueba de oficio. Recuerden que es uno de los tópicos. O sea, la nulidad se produjo por la incongruencia de la sentencia. Manda a pagar una suma menor a la demanda sin justificación, pero además la sentencia de vista hace referencia a 2 aspectos. Acá vienen los temas problemáticos que queremos que se discutan. Uno, señala la sala, no se valora la conducta procesal de la parte demandante. Durante el desarrollo de la audiencia, manifiesta inicialmente que se le pagaron los beneficios demandados, luego se rectifica el demandante, es decir, que no se le pagaron, para sostener finalmente que no recordaba este hecho. Como una nota significativa que se va a advertir después, no se llegó a actuar determinada prueba. Dicha conducta, en consideración de la sala, patentiza la necesidad de actuación probatoria de oficio. ¿Cuáles son estas pruebas que la sala considera deben actuarse de oficio? Hemos hecho salvedad de que la sentencia se anula por el tema de la congruencia, para que no se discuta el tema de si la sala puede o no ordenar al juez actuar prueba. Ese no es el tema, ¿ya? Por eso estamos haciendo esa salvedad. El tema es el siguiente: que se consideró que el demandante tuvo una conducta procesal muy específica. ¿Listo? Inicialmente dijo que se le pagaron los beneficios, estamos hablando de la audiencia, donde prima la oralidad sobre la escrituralidad. Inicialmente dijo que se le pagaron los beneficios que demandó. Luego, insisto, negó ese hecho y finalmente manifestó que no recordaba. Esa es la postura del demandante en audiencia, trabajador. Esta conducta, en consideración del órgano jurisdiccional, esa conducta procesal, patentiza la necesidad de actuación probatoria de oficio. ¿Y cuál es esa prueba? Un certificado de trabajo que obra en el expediente foja 180 y relevante la copia de las liquidaciones de beneficios sociales, que obra foja 183 a 203. Preguntas. ¿Justifica la conducta procesal de las partes? Obvio, hemos planteado el problema sobre la base de un caso concreto. La idea es que se discuta a nivel general, y entiendo que se tomará en cuenta el aspecto. O sea, se debe evaluar de la misma manera la conducta procesal del demandante y la del demandado. Pues la pregunta es genérica. ¿Justifica la conducta procesal de las partes la actuación de nuevos medios de prueba? Insisto, en este caso, obran esos documentos, pero no se actuaron. Segundo, ¿puede la conducta procesal de las partes servir de sustento para emitir sentencia? Tercero, ¿cuáles son los parámetros que debe observar el juez para disponer de oficio la actuación de prueba? Y cuarto, al disponerse la actuación de prueba de oficio, ¿es posible flexibilizar la carga de la prueba? Exprofesamente,
no se ha considerado, no sé, se darán cuenta ustedes en las preguntas, por ejemplo, no se habló de carga probatoria dinámica, ¿no? Se habla de flexibilizar la carga de la prueba, porque entendemos que son los temas problemáticos. Cuando se habla de la conducta procesal y su justificación respecto a la actuación de nuevo medio de prueba, tampoco hacemos mucha referencia concreta qué se debe entender por conducta procesal, cuál es la naturaleza jurídica de la conducta procesal que se va a evaluar. Son temas, lo anunciamos, importantes, relevantes. Pues bien, vayamos al primer tema, conducta procesal. Seguramente la respuesta es posible, valorar la conducta procesal es obvio, todos vamos a responder que sí. Se ha hecho referencia a la conducta procesal de las partes, enfocándola desde la perspectiva del deber de colaboración. El tema es, bueno, hay un deber de colaboración, pero vayamos al tema más genérico. Hay una conducta procesal que las partes adoptan durante el proceso. ¿Es posible evaluar esta conducta procesal? La respuesta va a ser clara, sí. Pero ¿a dónde conduce esto? Un poco van a disculpar que repitamos lo que se ha dicho, lo vamos a hacer en términos un tanto distintos, pero van a ver ustedes de repente alguna disconformidad, o sea, una diferencia de opiniones, pero bueno, es importante, creo, a efectos de que se discuta. En el derecho todo es discutible, creo que no existe una verdad, porque no trabajamos sobre la base de verdad o falsedad, ¿no? Son normas que tenemos que aplicar y son normas que se tienen que interpretar, o instituciones jurídicas que tienen que serlo. El tema, decíamos, y habíamos empezado con la casación, es importante. ¿Por qué? Se habla de eficacia jurídica. Dice, superemos el paradigma del proceso laboral ineficaz, o sea, busquemos un proceso laboral eficaz al 100%, y si de esto se trata, vamos a entronizar el tema de la eficiencia, el eficientismo procesal como uno de los rasgos del derecho postmoderno. ¿Es correcto? No estamos cuestionando, ojo, el tema de la casación, sino que es importante, creemos nosotros, que frente a las exigencias, estamos hablando de un nuevo modelo procesal, y luego estamos hablando de eficacia, hagamos del proceso laboral un proceso eficaz. La eficacia puede ser interpretada desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, con relación a los plazos. O sea, es importante una respuesta oportuna, eso creo que es incuestionable. Es incuestionable. Pero si nosotros entronizamos el tema del plazo como una parte de la eficacia del proceso, podemos caer en la arbitrariedad, ¿no? O sea, vamos a entrar en una competencia casi frenética, permíteme utilizar la expresión de la doctora Cecilia, esquizofrénica, con respecto del plazo. O sea, mientras más rápido demos respuesta, más eficaz es nuestro proceso laboral y por lo tanto una mejor percepción de la ciudadanía. ¿Es a esa eficacia a la que se refiere? Bueno, valoremos la conducta de las partes en aras a resolver. O sea, es un proceso donde prima la oralidad. En este caso, el demandante manifestó que sí se le pagó. Bueno, luego dijo que no, y finalmente dijo que no se acordaba. Recuerden ustedes, adelantándonos un poco al tema de la valoración de la conducta procesal, frente a este tipo de conductas sinuosas, recuerden que se ha desarrollado mucho la teoría del venir contra factum, o de las distintas posturas que la parte va asumiendo durante el proceso. ¿Qué conducta voy a evaluar si valoramos la conducta de la parte? Bueno, si se trata de eso, tiene que ser la conducta que más le perjudica. O sea, no valoraré el hecho de que no recuerda, porque si no recuerda, bueno, es materia de prueba, es tema de prueba. Si valoro la afirmación de que no se le pagó, bueno, estamos empezando el proceso y se actuará de manera relativa a eso. Pero si él tuvo esa conducta, tendré que evaluar
esa parte que le perjudica, ¿no? ¿Cuál sería el sentido del artículo 29, ¿no? Porque dice extraer conclusiones negativas en perjuicio de quien no satisface una carga. Ese tema lo vamos a ver un poco después. De repente vamos a discrepar un poco sobre el tema de los deberes y de las cargas, pero en fin. Y nuestro proceso va a ser eficaz y eficiente. Creemos que hemos resaltado este punto porque tiene mucho que ver con la concepción del proceso, con la ideología que lleva tras de sí, que soporta, que legitima el discurso procesal. Realmente creemos que, como bien lo dijo el doctor Ramiro de Valdivia, en materia laboral, creo que estamos dando ejemplo. Creemos que sí, efectivamente se ha avanzado, a diferencia de otros modelos que creo que van un poco a la deriva, y van a la deriva por, creemos, algún tipo de imprecisión. Esto nos parece que es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la ideología subyacente a nuestro proceso laboral? Creemos que no puede ser otra que la enmarcada en nuestra Constitución, porque finalmente las normas legales deben reflejar, deben adecuarse en todo caso a su interpretación al marco constitucional. Entonces, y nuestra Constitución nos define como un Estado social, somos un Estado social de derecho. O sea, somos una democracia, somos un Estado social y de derecho. Este punto creo que nos da la pauta, nos da el camino para poder afirmar con certeza que efectivamente, siguiendo esta orientación, nuestro proceso es un proceso social, de corte, como bien se ha dicho, publicista. Como lo es el proceso civil, bueno, tendencia publicista, porque no es publicista puro, y nos parece que el proceso laboral tampoco lo es, bueno, no es el tema de debate, y el proceso penal, aunque muchos afirman que nuestro proceso penal es de corte liberal y garantista, bueno, es un tema que no vamos a discutir, no es el tema de hoy. Lo importante, lo esencial, lo medular, que el proceso, la orientación, la ideología que sustenta nuestro modelo procesal laboral tiene una orientación publicista. Y esto es importante, ¿por qué? Ven ustedes, las grandes discusiones que han ocupado mucho espacio en los últimos años es el relativo a cuál es la posición del juez frente al proceso. En un modelo, disculpen que lo ponga entre comillas, porque creemos que todos los procesos son por definición garantistas, pero en un modelo liberal se dice que es un proceso, el juez tiene un papel de garante, es garantista. Entonces, se hace una distinción entre los modelos garantistas y los modelos autoritarios. ¿Listo? En el modelo garantista, el juez, según esta discusión, asume un rol pasivo. Es un, siempre lo expresamos así, mero administrador de justicia. En nuestro proceso laboral no ocurre precisamente eso desde el punto de vista legal, porque dice que el juez juega un rol protagónico. Y en ese rol protagónico nos parece subyace un peligro. O sea, si miramos de este garantismo en el que el rol del juez es algo pasivo, porque deja que las partes sean las que aporten los hechos, aporten las pruebas, en fin, todo lo que implica el modelo liberal, digamos, frente a ese juez, el juez protagonista del proceso puede generar un riesgo. El riesgo que las mismas posturas liberales consideran como el de un juez autoritario, ¿cierto? En el que el decisionismo judicial dirige, orienta los destinos del proceso. Un juez inquisitivo que busca la verdad, o sea, inquisitivo en la medida que busca la verdad, porque debe resolver de acuerdo a la verdad. O sea, digamos, son los problemas, los temas generales que dan marco a lo que queremos señalar. Lo importante desde nuestro punto de vista, no hay modelos puros, uno. Dos,
creemos, recogiendo la expresión de Peirano, o sea, que efectivamente es un riesgo que se entronice la eficacia, ¿no? Como un tema axiológico. 3, creemos que es necesario un equilibrio. O sea, el rol protagónico del juez, nos parece, no lo puede orillar a posturas materialmente autoritarias. Entonces, debe, como dicen algunos doctrinarios, o sea, no puede haber un garantismo real sin que haya cierta actitud del juez orientada a resolver la causa con justicia. Recuerden ustedes la casación, claro, es un proceso realmente justo. Pero tampoco, en la búsqueda de esa justicia real, podemos perder de vista que el proceso está rodeado de garantías. Entonces, estos temas tienen mucho que ver con la posición del juez. Pues estamos hablando, en primer lugar, de las denominadas pruebas de oficio. O sea, el juez puede indiscriminadamente disponer las pruebas de oficio que él considere necesarias para resolver con justicia el caso. ¿Cuáles son los límites que puede tener el juez para valorar la conducta de las partes? ¿Cuáles son esos parámetros? ¿O puede el juez flexibilizar esas cargas probatorias a las que se ha hecho referencia? El punto de la flexibilización de las cargas probatorias, hemos utilizado profesamente la expresión flexibilizar, porque, claro, la expresión cargas probatorias dinámicas tiene un pequeño problema, que lo vamos a advertir después. Ahora, por lo pronto, hemos enmarcado la problemática. O sea, esos son los problemas que se nos están dando. De una manera algo desordenada, con la idea de que más o menos advirtamos de que los temas no son tan, desde nuestra perspectiva, no son tan fáciles de abordar. Parafraseando un poco a algún pensador de esta vertiente, me refiero específicamente a Montero Aroca, realmente no se puede endiosar a la magistratura. Nosotros no somos omniscientes, ni todo lo podemos. Entonces, tenemos en primer lugar, creo que esta debe ser la pauta que oriente la respuesta que podemos dar a estas preguntas. Tenemos que ser conscientes de que somos limitados y que debemos limitar nuestra actuación bajo ciertos parámetros que son necesarios para evitar transgredir la necesidad o el fin de garantía en que consiste el proceso. Pues bien, bajo esas premisas, veamos primero el tema de la valoración de las conductas procesales. En este punto, vean ustedes, tenemos una caracterización de algunos tipos de comportamiento que pueden ser objeto de apreciación. Esto que más o menos se han esbozado. La conducta omisiva. Algunos de estas conductas procesales realmente ya están legisladas. Entonces, otras no. Bueno, se habló de conducta oclusiva, por ejemplo, ¿no? Que es destruir pruebas o la negativa a exhibir. La conducta excitativa, esa es la conducta contradictoria, o sea, la que es incompatible contra sí misma, ¿no? Es el famoso venire contra facto. O la prueba de intercadencia que dicen, o sea, hago una afirmación, luego hago otra y finalmente otra. O sea, adoptó una actitud sinuosa durante el proceso. ¿Cuál es el valor que se le debe dar? Esa es la pregunta. En el caso que nosotros hemos expuesto, simplemente se dice, señor, esa conducta procesal amerita que se actúe de oficio una prueba. Se consideró que esa conclusión perjudica a quien adoptó esa conducta. O sea, ahí nos está diciendo, señor, hay que declarar infundada la demanda porque en una de las afirmaciones de la parte demandante dijo que sí se le había pagado. No, ¿qué conclusión negativa se obtuvo?
La de simplemente esto amerita que se actúe una prueba que no se actuó. Ojo, una prueba que no se actuó. La pregunta subyace, ¿cómo se debe valorar la conducta procesal de la parte? ¿Y qué implica la conducta procesal de la parte? Aquí vamos a tener una pequeña discrepancia. Efectivamente, si he hecho la distinción correcta, hay deberes, hay obligaciones y hay cargas procesales. ¿Listo? Hay quien sostiene que los deberes genéricos que se consignan en los títulos preliminares, o de esos deberes genéricos, se derivan unas cargas procesales implícitas. ¿Por qué esta distinción? Y es relevante, porque el deber, en sentido estricto, creemos, genera efectivamente la sanción, o sea, el incumplimiento, la infracción del deber. O sea, no soy respetuoso en la sala de audiencia, o sea, hay un deber de respetar. Implica una multa, una sanción. ¿Listo? Pero la carga procesal es algo distinta. La carga procesal implica la necesidad de realizar una conducta que nos va a favorecer y que si no la realizamos, eventualmente puede dar lugar a, como bien se ha señalado, se saque conclusiones negativas con respecto de esa conducta. Entonces, importante para nosotros hacer esta primera distinción. Siempre consideramos, siempre que se quiera sacar una conclusión negativa con respecto de la conducta de la parte, tenemos que analizar primero si se está ante un deber o ante una carga. Entonces, creemos, insisto, que el deber genérico o los deberes genéricos implican cargas implícitas. Y en la medida que son implícitas, podemos obtener esas consecuencias negativas. Pero, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Cuál es la naturaleza de esas consecuencias? Debemos considerar una prueba, o sea, la conducta procesal, una prueba, o sea, el juez puede evaluarla como argumento de prueba, es simplemente un indicio, las consecuencias de lo que se deriva de llegar a una afirmación u otra es relevante, ¿no es cierto? Nuestro código, nuestra ley procesal, perdón, no ha dicho nada al respecto. El código procesal lo considera como un sucedáneo de los medios probatorios, o sea, tendiendo a considerarlo así. ¿No? Particularmente nosotros consideramos que es una parte, una manifestación del principio de adquisición procesal, que puede ser evaluado como efectivamente en este caso lo fue, y lo dice la norma, a extremos que incluso podrían ameritar fundar una sentencia. Obvio, claro, son simplemente puntos de vista. Y eso dependerá en buena cuenta del tipo de conducta procesal que se adopte y de la necesidad de prueba. O sea, eso debe evaluarse en cada caso. La conclusión, en primer lugar, que la conducta procesal de las partes, o sea, en cuanto puedan ser habladas, sí, desde nuestra perspectiva, pueden fundamentar una decisión judicial. Y estamos hablando de una decisión de fondo, dependiendo, insisto, del contexto del proceso. En este caso, en el planteado, únicamente se consideró que esa conducta negativa ameritaba una actuación de oficio. Realmente el tiempo es breve. Bueno, esto con relación a la conducta procesal. Trataremos de cubrir todos los aspectos para acabar. Esto con relación a la conducta procesal. Con relación a la prueba de oficio, que está vinculado. Habremos una afirmación. Si el juez tiene poderes en el proceso de dirección material, él tiene un rol protagónico, así lo señala nuestra ley, puede orientar su conducta, su actividad procesal sin ninguna limitación. Si esto es así,
hablar de cargas probatorias ya no tiene sentido, ¿no es cierto? Si esto fuese así. ¿Por qué? Porque el juez podría, durante el proceso, decir, no sé, esto no está, es un hecho necesario de prueba, pero no hay prueba, y disponer que se actúe. Podría hacerlo. ¿Esto debe ocurrir así? La respuesta es obvia, no. La actuación de prueba de oficio tiene que tener límites. No puede ser irrestricta. Nuestro código, a diferencia de la legislación española, en España ocurrió algo curioso, que pone de manifiesto también esa tendencia marcadamente publicista del proceso laboral. En la ley de enjuiciamiento civil se habla de la prueba de oficio, como en la ley procesal de trabajo española, pero se pone ciertos parámetros implícitamente en el proceso civil. Pero en la ley no. Dice, el juez o tribunal puede acordar la actuación probatoria que estime pertinente. Se le da amplia libertad. Creemos que se deben encontrar límites a esa actuación, por una razón bastante concreta. Nuestros procesos, insisto, no son puros. Hay una tendencia publicista, pero por ejemplo hay aspectos del proceso dispositivo. El más importante, ¿quién da inicio al proceso? Las partes. Entonces, este es un hecho para nosotros determinante. Y al dar inicio al proceso lo hacen aportando hechos. Y al aportar hechos, ponen de manifiesto o evidencian cuáles son las posibles fuentes de prueba. El juez no puede, en virtud a su conocimiento privado de las fuentes de prueba, disponer la actuación de las mismas. ¿Se dan cuenta? Porque es importante, a pesar de la amplitud de la norma procesal española, la nuestra dice excepcionalmente, es muy limitada, o sea, la excepcionalidad finalmente va a quedar librada al criterio del juez, ¿no? ¿Cuándo es excepcional? Puede haber una excepcionalidad cuantitativa, excepcional cada 20 procesos, disculpen lo grueso del ejemplo, cada 20 procesos voy a disponer una prueba, eso puede entenderse por excepcional. Claro, nadie lo va a entender así, obviamente. Solamente queremos resaltar la insuficiencia desde nuestro punto de vista de la legislación en esta materia. Entonces, decíamos que el juez en principio no podría utilizar su conocimiento privado respecto de una fuente de prueba para disponerla. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, en sí, la aportación, el principio dispositivo, la parte, los dueños de los hechos, la parte, por lo tanto, de las fuentes de prueba. Pero en el proceso, como ocurrió en el caso de autos, o sea, se dispuso la actuación de nueva prueba. Sí, pero ¿qué prueba? Había referencia, se habían incluido pruebas que son pruebas que se presentaron extemporáneamente y que no se admitieron, o sea, no se actuaron, o sea, no estaban incorporadas como prueba, pero estaban en el proceso. Lo importante para sintetizar es que el juez en el ejercicio de esta potestad o facultad, porque es más una facultad, pues este también es algo discutible, no podría, insisto, no podría tomar o considerar su conocimiento, pero para disponer esa prueba. El gran límite tiene que ser este. ¿Listo? 1. 2. La oportunidad. Teníamos una casación en la que la Corte Suprema, claro, la Corte Suprema, la facultad de actuar prueba de oficio no se puede ejercer en la Corte Suprema. Pero hay un hecho bien curioso que muchos no han notado, como que la ley, al hablar de facultad para actuar prueba de oficio, muchas de las veces no se actúan, valga la expresión, oficiosamente, son las partes las que solicitan, como en un caso, lamentablemente el tiempo es bastante corto, en segunda instancia, una parte solicitó una prueba de oficio, o sea, el señor juez, a la sala, actúa en esta prueba de oficio, y la sala no lo actuó. ¿Listo? Y la Corte Suprema declaró la nulidad de la sentencia para que la actúe. Por eso les hemos recalcado, esta nulidad no es para que se actúe, por si acaso. Cuando la norma dice que el no ejercicio de esta facultad no acarrea la nulidad. ¿No es cierto? Entonces,
creemos que hay que tener cuidado con ese tema. Lo importante, insistimos, es que la prueba se rodee de ciertas exigencias. Una, las ya señaladas. Dos, ¿por qué estamos haciendo referencia a la posibilidad de que se actúe esta prueba en segunda instancia? Porque la ley no pone un límite. No pone un límite. Creemos que en segunda instancia, de actuarse, tendría que rodear la actuación por de las mayores garantías. Una de esas garantías es el contradictorio. Ven ustedes, esto entiendo que es tema discutible. Es tema discutible. El tema del argumento sorpresivo. ¿Qué pasa si en segunda instancia la sala dispone que se actúe una prueba de oficio? Y tendrá que darle oportunidad a las partes, porque una de las exigencias, creemos nosotros, para que disponga la actuación de prueba es no saber a quién le va a beneficiar. Porque si el órgano jurisdiccional sabe a quién va a beneficiar la prueba, un poco ya está perdiendo su imparcialidad. Porque uno de los grandes cuestionamientos, de las grandes observaciones que se hace a esta facultad es precisamente el del quiebre de esta garantía. Entonces, a nosotros nos parece un poco difícil, algo que por el trámite en segunda instancia, un poco difícil el uso de esta facultad en segunda instancia. ¿Por qué? Porque tendría que garantizarse a la parte, no está escrito, pero creo que es algo elemental. O sea, yo no podría actuar por el beneficio sin a su vez garantizarle a las partes que puedan ofrecer la prueba pertinente. O sea, creo que es un tema que también tiene que tomarse en consideración. De manera que desde nuestro punto de vista, la prueba de oficio debería ceñirse a lo que dice una suerte de interpretación literal, insisto, antes de la sentencia en la actuación durante el juicio, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en España. No tenemos que perder de vista cuál es la naturaleza de nuestra apelación. O sea, ¿es en sentido estricto una segunda instancia o solamente una revisión? Estamos hablando de la segunda, de la apelación. Entonces, esto como no infranqueable, pero sí como un obstáculo para que en segunda instancia pueda actuarse la prueba de oficio. Y bueno, y respecto de las cargas probatorias, un minutito. Respecto de las cargas probatorias, creemos que en realidad la nueva ley procesal de trabajo no consagra cargas probatorias dinámicas, creemos. ¿Por qué? La esencia, la naturaleza de la carga probatoria dinámica es precisamente el que no esté normada específicamente. Es decir, porque ya no es dinámica la carga probatoria en la medida que la norma está diciendo la parte demandante prueba esto, la parte demandada prueba aquello. Si uno analiza, por ejemplo, esa carga especial, entre comillas, el pago. Quien alega que pagó debe probar el hecho. O sea, en el fondo, nos parece, en el fondo, estas normas no han avanzado mucho, desde nuestro punto de vista. Pero sí es necesario flexibilizar la carga probatoria, nos parece. ¿Listo? En Colombia hay una norma bastante, bueno, creo que ya no vamos a alcanzar a leerla. No vamos a alcanzar, lo importante de este punto es lo siguiente. ¿Hasta qué medida y bajo qué parámetros el juez puede imponer una carga probatoria cuando ésta no está fijada? Insisto, la norma ya fijó, desde esa perspectiva no podemos hablar de cargas probatorias dinámicas. No. ¿Desde qué perspectiva? Señor? Les ponemos un caso y con eso terminamos. Una que ocurrió en Tacna. Un trabajador demanda el pago de horas extras. ¿Listo? ¿Qué debe probar el trabajador? Que realizó trabajos en horas extras. Porque le corresponde al empleador, si yo acredito que trabajé, pues es el hecho constitutivo. Si yo acredito que trabajé horas extras, entonces el empleador tiene que probar que las pagó, sin necesidad de acudir al 29, porque es un hecho, digamos, de normas generales. En este caso, no había prueba del hecho constitutivo. El trabajo dice, yo no tengo prueba, no la tenía.
¿Por qué? Porque según su versión, el trabajo en horas extras se registra en un cuaderno que tenía el empleador. Entonces, la carga probatoria dinámica funciona en casos semejantes a este. No hay una atribución normativa, es un hecho, la carga le corresponde a él, porque es el hecho constitutivo, pero quien tiene proximidad a la fuente de prueba, quien está en mejores condiciones probatorias, es el demandado. Y por lo tanto, la carga probatoria en este aspecto le tendría que corresponder a él. El tiempo, esperamos solamente haber motivado un poco de inquietud, porque son temas debatibles, discutibles. Lo que creo habríamos logrado con nuestra exposición, y nos daríamos por satisfechos, motivar y cuestionar y criticar todo lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque con esto se patentizaría la necesidad de seguir trabajando con nuestras normas. No todo está dicho, las interpretaciones que se hacen no necesariamente son las mejores y siempre hay un horizonte que alcanzar. Y tras ese horizonte seguramente se alzará otro y como seres humanos siempre dispuestos a alcanzar lo inalcanzable, seguiremos tras ellos. Y esperemos que en algún momento podamos encontrarnos, bueno, nosotros siempre abajo en nuestro nivel y ustedes arriba. Muchas gracias por su atención.